Un, dos, tres. Oh my God, that's just too dirty. This shit's fire. This is a fucking banger. Ladies and gentlemen, cats, snakes, dogs, chicken, elderly people, workers and twerkers. Turn it up. I don't give a fuck. It's the ruckus. What the fuck you expect? I body slapped my wife, my nigga. Bueno, doña Hilda, le agradezco a usted este tiempo para conversar un poco con nosotros. Yo no sé si Cuba le ha dicho a usted sobre el programa, pero básicamente somos un grupo de amigos. Nos juntamos todos los jueves para conversar sobre diversos temas, política, la vida, música, en fin. Cultura, música, eso bien, eso está lindo. Está bien. Lo que está ahí para hablar, lo hablamos. Entonces, obviamente, esta semana, el tema importante para muchos de nosotros, Lo que está en top es Cuba ahora, ¿eh? Lo que está en top es Cuba, pero para nosotros, que muchos de nosotros en el grupo somos dominicanos. Y por un lado, que como somos dominicanos, hay una historia entre República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Cuba tiene algo, o sea, como nosotros estamos muy unidos con nuestro Máximo Gómez, que era de Baní, dominicano, español. Cuba, ¿tú sabes esa historia? Sí. Entonces, tenemos una historia en común. Entonces, Dígame. Cuando pasa algo en Cuba, nosotros como dominicanos nos interesamos mucho. Pero una de las cosas que Cuba nos dice, es que mucha verdad, es que nosotros tenemos poco conocimiento de lo que pasa en Cuba, pero todo el mundo siempre tiene un comentario, una opinión, siempre queremos opinar en el lugar del cubano. Entonces, para aprovechar el momento, es una historia que usted ha vivido, obviamente, y conversar con usted un poco sobre eso, todo lo que usted tenga que decir, las opiniones sobre su tiempo en Cuba, en los Estados Unidos, lo que está pasando. Para nosotros sería un grande placer. Ok, yo te empiezo por decir que yo en Cuba era deportista. Estuve hasta los 19 años en la escuela de deporte y en un 5 de abril de 1980 fue el éxodo de Mariano. Ustedes no habían nacido, seguro ninguno de ustedes. Fue la oportunidad de entrar a la embajada de Perú, el famoso éxodo de Mariel, que de ahí sacaron la película de Scarface. ¿La has visto? La hemos visto, los marielitos que salieron de allá en masa para Miami. Exactamente. Yo soy de esa época, de ese tiempo, que distorsionaron un poco la historia, que todos los que venían eran delincuentes, que eran asesinos, todo eso es mentira. Ahí venían médicos, doctores, estudiantes, maestros, yo era deportista. Sucedió que cuando pasó lo que pasó, el dictador de Fidel Castro, cuando el presidente Kare de aquella época, nos dio la entrada al país, vació las cárceles, los centros de gente con problemas mentales, a todos los delincuentes que tenían presos, los mandó, los ligó con el pueblo que se metió en la embajada de Perú. Eso es historia. Entonces nos mandaron a todos para acá y cogieron una fama que los mayoritos todos eran locos, eran delincuentes, y eso es mentira. Eso fue una de las tantas mentiras que hizo el señor, que ese área está muerto, bien muerto. Pero le hago una pregunta a usted antes de continuar, porque es una historia bastante interesante. Sí. Usted en esa época, con 19 años, ¿usted tenía familia aquí en los Estados Unidos? No, yo no tenía nadie, yo vine sola. Yo no tenía familia. Pero entonces le pregunto, ¿qué es lo que usted estaba pensando en ese momento que le dice, bueno, para Estados Unidos, pero no tengo familia, me voy sola? Es mi libertad, es ser libre. Es ser libre y de un mundo desconocido, pero cuando llegué aquí, Fidel Castro nos decía que a nosotros los negros nos tiraban los perros, que los negros no lo querían en Estados Unidos y todas esas historias que eran mentiras. Cuando yo llegué a Estados Unidos, yo fui a parar a Cayo Hueso y yo no tenía familia. Entonces la iglesia, la Cruz Roja, nos recoge y nos preguntaron, porque éramos menores de edad, como bien dice. Los que no tenían familia, automáticamente la Cruz Roja, a todos los cubanos que no tenían familia, los acoge, los ayuda, los ubica en diferentes estados, nos dieron trabajo, nos dieron comida, nos dieron casa por 2 años, nos ayudaron para que nos encaminaran hasta conseguir un trabajo. A este país le agradezco todo lo que soy, le agradezco los 2 hijos que tengo, le agradezco todo lo que tengo y todo de este país,
I love you, América. El mejor país del mundo. Para los cubanos y para todos los emigrantes que vengan con ambición. No importa el país que tú vengas. Este es un gran país. Y yo lo amo. Con sus problemas, con dificultades, pero somos unas personas privilegiadas de poder venir como inmigrantes, refugiadas políticas en este país. He pasado todo lo que ha pasado con los emigrantes, pero nunca me he sentido sola. ¿Me entiendes? No, escuchándola a usted, no sé ni decirle las emociones que están pasando al escucharla a usted, es impactante. En esos primeros años, claro, mucha dificultad. No, Sin fíjate, las dificultades que yo tenía era que no tenía familia, porque es un cambio muy brusco, pero nunca me faltó la ayuda de este país. A nosotros los cubanos nos ayudaron mucho, este país nos ayuda todavía con todas las cosas que han pasado. Nos ayudaron mucho. Y más en aquella época que éramos verdaderamente asesinados políticos. Estábamos huyendo de un régimen triste, de una dictadura, te meten mucha mentira, te dicen que este país es malo, que este país mata a los negros, que este país a los pobres, eso es mentira, este país es oportunidades. Y todos los cubanos que llegamos aquí veníamos asustados porque nos decían en la escuela que en este país la gente dormía en la calle, que como te digo, que era horrible. Si tú no tenías dinero, no eras nadie, horrible. Pero como quiera, todos los cubanos decían, preferimos Estados Unidos porque yo veo que los americanos no emigran. ¿Tú me entiendes? Y teníamos también que habían ciertas personas que habían venido en los años 60 a este país, aunque había poca comunicación, sabía que este país era mucho mejor que lo que había en Cuba, ¿entiendes? Porque no tenemos comunicación, no hay radio, no hay televisión, nada. Ahora, gracias a la tecnología, pero en los años 70, en los años 60, no había ningún tipo de comunicación, no con Estados Unidos, no, con el mundo entero. Nosotros vivíamos de espalda al mundo. Nosotros no sabíamos nada más que la mentira que nos decían por la televisión, los canales, todo el día, 24 horas hablando de política. Los rusos eran los buenos y los americanos eran los malos. ¿Ven? Ahora le pregunto a usted, una de las cosas que siempre pensé que era muy interesante es que nosotros como somos caribeños, sí, pero nunca pasamos lo que usted pasó como inmigrante, porque usted no era solamente inmigrante, pero usted fue una inmigrante política, o sea, usted salió de su país por una cuestión política. Correcto. Pero, como le había dicho en el inicio, parece que todo el mundo siempre tiene una opinión sobre Cuba. Todo el mundo siempre no, porque Cuba, y muchas de las veces las personas comentan, pero que en Cuba hay educación, pero que en Cuba hay salud. Ahí vamos. Ese es el camino. Sí, entonces usted como cubana que vivió eso, que salió de su país por una cuestión política, ¿cómo usted se siente cuando escucha ese argumento defendiendo Cuba? Pero tiene educación y que esto. ¿Cómo que usted se siente escuchando ese tipo de comentarios? La ignorancia y la falta de información y la propaganda que hizo el gobierno castrista, que en el mundo entero, como no teníamos nosotros el pueblo ningún tipo de acceso a la información, de la libertad de expresión, de poder hablar, de poder comunicarnos con un dominicano y decirle que eso es mentira. Nosotros no podemos viajar, nosotros no podemos salir del país, era prohibido viajar, era prohibido hablar con los extranjeros, era prohibido todo. Y él se encargó de decirle al mundo entero que la mejor educación del mundo era la de Cuba, la mejor medicina del mundo era la de Cuba, la mejor vivienda de comida era la de Cuba. No te voy a decir que la educación fue mala, porque sería decirte una mentira. Una educación como la que puedes tener en Santo Domingo, con un buen padre, que te pueda valer, en este caso en Santo Domingo hay escuela pública, como la hay en todos los países del mundo. Esa fama que le dio a la gran educación, los cubanos, el que tiene buen talento para ser buen estudiante, es un estudiante donde quiera, ¿me entiendes? Sí, claro. Si tú vas a ser buen estudiante, lo mismo lo vas a hacer en Cuba, que en Santo Domingo, que en Nicaragua, que en Estados Unidos. Esa fue una propaganda que él dio, que los mejores médicos eran de Cuba. Sí, los cubanos estudiaron medicina, estudiaron ingeniería, sí, pero eso es normal en cualquier país del mundo que estudie. ¿Tú me entiendes lo que quiero decir? Ahora, sí, claro. Él puso la educación como una prioridad. Todo el mundo era obligatorio estudiar. Era obligatorio estudiar, no había, sobre todo el analfabetismo, porque te voy a decir las cosas buenas y las cosas malas. Se erradicó el analfabetismo, en Cuba no había personas analfabetas. Y los estudios eran gratis, pero no eran gratis por tal, porque como había que ir a trabajar al campo. Yo estudiaba en una escuela de deporte y todos los años, en septiembre, para La Habana, los estudiantes con 11 años lo movilizaban para el campo a sembrar papa 45 días. Eso es esclavitud infantil. Eso no lo sabe el mundo. O sea, que los estudios no lo sabemos. No es tan gratis como decían.
Porque si a ti tu escuela al año te manda 45 días a trabajar al campo, tú estás pagando tus estudios, ¿sí o no? De una forma o de otra. Sí, Entonces, claro. Nada es gratis. La educación era bastante importante, pero hoy por hoy no es la mejor educación del mundo. Primeramente, las escuelas están deterioradas porque esa gente no invirtieron un peso. Después que los rusos se fueron de Cuba, los estudiantes en Cuba, el estudiante de Cuba de hoy por hoy da vergüenza. Es triste los cubanos que llegan de Cuba, que hablan malísimo. Todo eso se perdió. Él deterioró todo lo que es la educación en Cuba. La educación en Cuba ante la revolución era una educación con maestros decentes, con personas decentes, con personas que te decían buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hoy por hoy, tú vas, por lo menos yo que viajo a Miami, la juventud que llega ahora no te pasa por adelante, ni siquiera te dice buenas noches señora, buenas tardes. De todos los valores, la dictadura cubana acabó con los valores de la familia. Toda esa propaganda que en Cuba, toda esa propaganda comunista. Entonces la gente se compra en el sueño de los cantos de pajarillos de India, de que en Cuba todo es lindo y en Cuba todo es mentira. En Cuba hay hambre, hay miseria. Tú eres doctor. Los doctores en Cuba, los amigos míos dominicanos, que tengo muchos, me dicen, amiga mía, pero los amigos están manejando un taxi, un doctor, pero que gana más ahí que trabajando la profesión del doctor. Porque un doctor gana en Cuba $20 al mes. $20 al mes. Un doctor, un maestro, un profesional en Cuba no gana nada porque no le pagan. Prefiere irse a trabajar en turismo. La propina de los extranjeros le gastan más dinero que trabajando para el gobierno. ¿Me entiendes? No, le entiendo. Me aprovecho ahora para hacerle una otra pregunta que usted había mencionado y es una dinámica que yo creo que es muy interesante. Y en este programa conversamos mucho sobre la cuestión racial. Correcto. Y una de las cosas, una de las cosas que entendemos, bueno, digamos así, que fue una de las grandes propagandas de la revolución fue sí, que todo el mundo era igual, no había racismo. Correcto. Que todo el mundo era igual, que en la revolución iban a ser negro y blanco, no existía, que era un Cuba, pero esa dinámica racial, ¿cómo es que la afecta a usted? Dígame. Pero ¿cómo es que esa cuestión del racismo la afecta a usted? Te voy a explicar. Explíqueme un poco, sí, por favor. Esa propaganda que en Cuba todos los iguales, eso es mentira. Las personas negras en Cuba viven todavía en barrios marginales. Tú no encuentras un ministro grande del gobierno blanco, negro, no hay ninguno. Los negros todos son policías o para cuidar de security. Toda una vida los negros han sido para hacer deporte, para bailar música y para rumbear. Hay médicos, la vieja historia. Hay siempre médicos, así. No te voy a decir que no hay médicos, pero la mayoría no son de barrios marginales. Mi familia, por parte del padre, vive en barrios marginales. Y tú las protestas que han salido en estos días, si te das cuenta, hay muchos negros en las protestas. ¿No se han dado cuenta ustedes? ¿No han visto nada? Sí, bastante, mi doña. ¿No han visto nada ustedes en las protestas? Que son personas de la raza negra, ¿no se han dado cuenta? Sí, muchos de los videos que hemos visto es la participación en masa de los afrocubanos, de los negros en Cuba. Es una cosa diferente. Es una dinámica. Exacto, hay racismo y bastante. Y tienen el cinismo de decir uno, se le fue la boca a uno ayer en una entrevista, que esos son negros chusmas, los que estaban en las protestas. No son negros chusmas. Ahí tú vas a encontrar doctores, médicos que viven 7 familias de generaciones en generaciones en una habitación de un solo cuarto y un baño afuera. Eso es en La Habana. Imagínate tú los campos. Todo ha sido propaganda. Yo tengo amigos míos que han ido a Santo Domingo, de Cuba, y me han dicho a mí, es una propaganda mala, porque es una cosa, lo que te dicen en las noticias, el turismo en Cuba es prostitución. Mujeres que son profesionales se convierten en jineteras por un jabón, por un perfume, y cuando tú le preguntas, ¿qué tú haces? Yo soy doctora. Y la mayoría son de la raza negra. Y se van para Italia con un viejo, se van para España con viejos por salir del país. En Cuba sí hay racismo. Tienen en el buró del Partido Comunista, tienen a 2 viejos negros que no hacen nada, que son 2 muñecos allí, para decir que no son racistas totalmente. ¿Me escuchan? No, la estoy escuchando, claro, la estoy escuchando. En el Partido Comunista hay 2 personas, 2 negros, que tienen ahí 2 viejos que tienen como 80 años, que nunca hablan, parecen 2 muñecos, no tienen opinión ninguna, para decirle al mundo que en Cuba no hay racismo. Y todos los tenientes de la policía, los que dan golpes, los que te rinden, sí son 2 negros. Ahí vas a encontrar la teniente no sé qué, todos son negros. Los jefes son blancos.
¿Tú entiendes? Que no lo ves en la calle dando golpes ni reprimiendo. En Cuba se es así. Y no te digo yo que cualquier cubano hable contigo que no sea comunista, porque si es comunista te dice que eso es mentira, que en Cuba todo el mundo es igual, que en Cuba no hay racismo, que el bloqueo es el culpable, el bloqueo es el todo, y que el bloqueo, y que el bloqueo, y que el bloqueo, y que el bloqueo. ¿Me entiendes? Y entonces, aprovecho aquí antes de nada, le voy a presentar que acabó de entrar aquí a la sala el Jonathan, otro compañero aquí del grupo. Conoce mucho sobre la historia de República Dominicana, de Cuba y del Caribe, entonces de aquí a poco le hará una pregunta, pero antes de nada le quiero hacer solo una pregunta. Vamos a suponer que esta conversación que estamos teniendo, el mundo entero hoy la va a escuchar. Vamos a suponer que de aquí a poco vamos a lanzar esto al internet y el mundo entero está escuchando lo que usted tiene que decir. ¿Qué es lo que usted quiera que sepa el mundo sobre lo que está sucediendo en Cuba desde su punto de vista? Porque lo que vemos es mucho de la imprensa, la cubana, la americana, todo el mundo con sus opiniones, pero usted como cubana, que pasó todo eso, ya tiene 30 años en los Estados Unidos, ¿qué es lo que usted le diría al mundo sobre Cuba? No 30, no 41 años tengo esto. Entonces, usted vivió 41 años fuera de su tierra, no se quiso ir, pero fue buscando su libertad. Hoy está sucediendo lo que está sucediendo, estamos viendo Cuba revoltada, están encojonados, salieron a la calle, ok, mucha falta de información, pero de su punto de vista, hablando con el mundo entero, ¿qué usted le diría al mundo sobre la situación? Bueno, la situación de mi país en estos momentos, que fueron 62 años de una dictadura, donde el pueblo no tiene libertad. No es un problema de todas las escasez que hay en Cuba, lo primero es libertad. En Cuba no hay libertad y el pueblo se lleva a la calle porque quiere ser libre, quiere un presidente nuevo, quiere un cambio, necesita un cambio. Que haya libertad de comercio, libertad de expresión, libertad, la libertad no tiene precio. Cuba necesita libertad, no vacuna, no medicina, no comida. Cuando haya libertad, todo eso llega rápido. Cuando es libre, todo eso llega de una forma o de otra. En mi país el pueblo se cansó de la dictadura, de las mentiras, de la represión, de los abusos, del maltrato, de las mentiras y de todo el abuso que han tenido por 62 años con un pueblo oprimido. Un pueblo oprimido, sin libertad. Cuba necesita libertad. Y esa gente que se lleva a la calle no está gritando el bloqueo. No, ellos saben que el bloqueo es una gran mentira. Y no es un bloqueo, es un embargo. Un embargo que todos los cubanos y todo el que tenga un poco de experiencia sabe que Cuba hace negocio con Estados Unidos de medicina y comida. No es bloqueo, es embargo. Y es una cosa que es más que bloqueo, no hay tal bloqueo, es embargo. El día que ellos liberen las empresas, que el cubano pueda comerciar libremente y haya elecciones libres, los americanos dicen, bueno, ahora vamos a trabajar con el pueblo cubano, vamos a hacer negocio con el pueblo cubano. La razón plata de la dictadura no permite que el cubano sea libre porque quiere mantener el control del monopolio de la economía. Por eso en Cuba, la dictadura no deja que el cubano tenga un negocio, todo lo que no sea libre, porque ellos quieren mantener el pueblo controlado para mantenerse en el poder. Puedo decir nada. Gracias, doña. De verdad que sí. Apreciamos eso mucho porque... Aquí el pueblo de Cuba, el pueblo no es Cuba, el pueblo es una persona inteligente, el pueblo donde quiere que llegue hace tierra, el pueblo le gusta trabajar, el pueblo es emprendedor. Lo que pasa es que no le da la oportunidad de ser libre y económicamente y de libertad de expresión y libertad de ningún tipo. Se vive en una dictadura donde el vecino te vigila. Si te manda con un paquete de carne, te llevan preso. Eso da pena. O sea, da pena. Y el pueblo se cansó. El pueblo se comió el miedo y como se comió el miedo salió a la calle. Ya no le tienen encima la dictadura. Y ellos se sorprendieron porque 72 años metiendo mentiras y el pueblo ahí se está avanzando y que los americanos no tienen la culpa y que el bloqueo y que todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Porque ellos viven como millonarios. Ellos viven bien y el pueblo no sabe lo que no va a hacer. Ayer ninguna familia que está en la calle haciendo fila en la cola 3 días para comprar un pedazo de carne y ponerse la cola de aquí. Ya te y cuando el tú no se compró la carne. Eso es triste. Y las madres, ahora mismo no hay medicina, no hay comida, no hay nada. Y ellos diciendo que la culpa de la administración de ustedes. Pero ya no tengo nada que decir. Ok, mamá, está bien. Hey, estás mamá.
La doña. La De doña. verdad que apreciamos mucho su historia y sus conocimientos personales, o sea, su vivencia, su No, tiempo mi que vivió. experiencia personal es un poco, es bonita, porque yo vine sola, sin familia, a este país. Y este país nunca me abandonó. Ni a mí ni a mis hijos, que son americanos. Y lo que ha logrado en su vida, Yo me he mire logrado mucho, he logrado. le- Desde mi casa, yo- y he trabajado siempre, y nunca he hecho lo mal hecho. Soy ciudadano americano y nunca he hecho lo mal hecho. y mire que nosotros en el grupo tenemos un chat en WhatsApp donde conversamos sobre muchas cosas y de ahí es que vienen los temas que hablamos aquí en el podcast. Y Mike y yo siempre estamos discutiendo sobre algo, chocando, lo que sea, pero entonces cuando se trata de Cuba, ahí siempre estamos de la misma visión, porque sabemos que los cubanos y los dominicanos tenemos esa historia Yo tan... conozco mucho tu país. Yo voy mucho a Punta Cana. Yo conozco tu país muy bien. Bueno, Muy bien, y yo me crié en Miami, doña, pues entonces ya usted sabe que, bueno. yo conozco bastante, bastante Él que conoce conozco. es casi un cubano, entonces, ya que se crió allá en Miami. Bueno, tú conoces entonces la pequeña Habana, calle 8, ¿eh? Claro, o sea, la Sagüecera, que Sagüecera, todos esos barrios, no, yo lo que es Westchester, todo eso, yo vivía cerca de Westchester, yo vivía por cerca de la Flagler y la 97, pues Westchester lo que está 10 minutos más para abajo. Y nada, que yo en realidad tengo un aprecio por la gente cubana, por las cosas que han vivido, las luchas que han pasado y siempre. El cubano ha sufrido mucho y le han metido, esa dictadura le metió muchas mentiras. Mucha gente creyeron en ellos porque era la igualdad y todos los sueños. Que de 3 generaciones de mentiras. 3 generaciones de perder su sueño, estudiar. Yo tengo familias mías que estuvieron en la Unión Soviética y llegaron a Cuba y tuvieron que trabajar en turismo, ingenieros navales, gente que estudiaron porque él se encargó de que si tú estudias, porque muchos saben que no estudias, entonces después cuando terminas de estudiar, no hay para tú trabajar la profesión y te la pagan tampoco bien. Eso es bueno, porque tú estudias para trabajar en una profesión que estudiaste. Es como que no han tenido esa oportunidad de ejercer su carrera. Es un fracaso. Esa dictadura lo que han venido todo para mantenerse en el poder. Ellos han trabajado todo para mantenerse en el poder. Los rusos soltaron eso y fueron los que metieron el comunismo en Cuba. Y soltaron eso y le dijeron ya, tienes que cambiar y no empezó a cambiar. Mira, ya Puerto Rico. Wow. Doña, yo aprovecho aquí para hacerle una pregunta un poco, no sería una pregunta complicada, pero un poco curiosa y le pido disculpas de antemano por esta pregunta, pero vamos a suponer, en el supuesto caso, que usted tendría, y si no la quiere responder la pregunta también no hay problema, pero por curiosidad. Pregunte. No hay miedo. Vamos a suponer que mañana Fidel Castro vuelve a la tierra por un día y le escogen a usted para sentarse a beberse un café, a sentarse a conversar con Fidel Castro. Usted y él sentado en una mesa. No, yo no me meto un tiro en ¿Qué la es lo que usted le dice? ¿Qué es lo que... Bueno, ya ahí se acabó entonces. Okay. Entonces ya la conversación sería esa. Él llega a la tierra, se sienta para el café. No, el compadre que sabe, compadre, que todos millones de cubanos, tenemos millones de cubanos, todo el mundo dando tumbo por el mundo entero. En el último lugar del mundo, tú te imaginas, hay un cubano emigrante. La política dice señor. Estamos regados por el mundo entero. Yo pedí a una abuelita que me quiero, no pude enterrarla. Mi mamá murió, no pude enterrarla porque no me dejaban enterrar. No sé qué son las porque te quiero ir en el patio. Yo estoy en contra de la dictadura y no quiero salir de Fidel ni ninguna de esas. No me interesa, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Yo soy libre. Yo respeto la constitución de este país porque yo soy libre. ¿Me entiendes? Entonces yo no puedo tener nada, no tengo nada bueno para decir de esa gente. Y aún hoy mismo, el hijo de uno de los grandes de ellos se paró porque la gente se tiró a la calle. Mucha gente ha perdido el miedo y han decir, yo aguanté por no sé cuántos años, abajo de la dictadura, no aguantamos más. O sea, un sobrino de ellos. Y digo, yo exhorto a mis tíos y a mi familia que se tomen de parte del pueblo y dejen el poder y dejen
11 hoy, uno de ellos mismos, sobrino de son unos abusadores y nada más les importa su familia y no les importa el pueblo. Solamente son gente mala. Hablan de Hitler, hablan de toda esta gente y ellos es algo más malo que Hitler. Y me de mentir, y me de mentir, y me... Él no tiene culpa de nada, todo el problema americano. Tú sabes que yo subí los americanos dan todo. ¿Quién es el malo entonces? ¿Quién es el malo? Y los cubanos por eso estamos así, porque cuando llegamos aquí nos damos cuenta que todo lo que nos dijeron es mentira. Todo. Y aquí en la serie, aquí pasan cosas, pero no es como lo pintan a uno. ¿Tú me entiendes? Aquí pasan cosas como esta parte, pero yo Espérese, vamos a parar un segundito. Mike, ¿está ahí? What up? Yep. Mike, Yo. can you log out and come back in because your mom's it keeps cutting out a bit. I want to make sure that we get all of this. Okay, hold up. I'm back. I'll be back. All right. Yeah. Yeah, you good. You good. You good. You did great. Hold on. You did good. Hold on a second. Yes, I momentito. Yeah, just log out and come back in. I only have a few more questions. Yeah, I'm logging out. Yo, Big. Yo. Can y'all hear me? Yeah, we hear you. Yeah, we hear you. I got a question since we're talking about Miami. We're talking about Miami. Mm-hmm. I make fun of my sister-in-law because they're from Miami, but she moved to an unincorporated town or area, and the mail, the post office puts it as Homestead, and she gets pissed when I call it Homestead. Is it true that happens? Well, Homestead, yeah. Homestead is like the southernmost city in the county. Before, like you get to Homestead, and it has its own like address, its own cities, mayor, all of that. So no, you're not wrong at all. She lives in Homestead. She lives in Homestead in Miami-Dade County. Yeah, Big. Okay, no, because I told her, I'm like. Go ahead, Alex. Oh no, because I keep telling her, I'm like, yo, you are Homestead. The post office says Homestead. She's like, we're unincorporated. Stop saying that. I'm getting hot. You know how you guys like to say, I'm getting hot, bro. I just needed more ammo. What's good, Calvin? No, I was gonna say, yeah, her audio kept on cutting off for us as well. I think it was just that she might have been too far away from the mic or something. Hold on. Kiamu's still muted. And the background. No, I muted him because he was making some noise, some music stuff. His mom is fucking amazing. She just kind of changed my opinions on a lot of shit, just so you guys know. Yo, and I do want to, ask her a few questions and kind of the way that she spoke about, her life story and just the shit she went through just to get out, bro. Damn, I wish we had a good mic for her. That was amazing, man. That shit, she changed my mind on some shit, man. I'll tell you something. and I think it's, this is what we need. We need people like, having that personal experience. Like, it's been a long time since she went out there, not being able to bury her mother and so on and so forth. And I'm just like, bro, we need people that have that personal experience, that have that. Mm-hmm. That sort of that boots on the ground or that unique point of view where you're like, yeah, I lived this. ¿Cómo? Well, this is why I think it's important. I'm glad that Mike, suggested for her to be on. I think it's important that even though like, what's up, Mike? Nah, man. Yeah, go ahead, say something. I just want to check your mic again. Say something. Mike check. Yeah, you're good now. Was she on the mic, Mike? Yeah. I took the mic off, so she was talking to like the laptop mic. Oh, yeah, you could have gave her your mic.
Yeah. Well, you bought a microphone that's ready for this though, right? Yeah, but you guys can hear me, right? Yeah, we hear you fine. Yeah. Yeah, well, I took the mic off. I'm using the mic from the laptop, so. Oh, that's much better. That's much better. Is your mom still there? She got a few more minutes? Yeah. All right. I give her 5 more minutes. Give her 5 more minutes. Not a problem. All right. That's fine. I'll cut all this out. Yeah, we'll cut all this out. But Mike, I was just saying to the fellas here in the group, man, is stop. She talks like my aunt though, like now mad she fast. Now she talking fake. She been having a big mouth for the past 20 minutes, and now she get shot on me. It's because now she sees our faces. She's like, I don't want you hanging out with that crew. Yeah, that's disgusting. So delincuente. Look at that scum. The scum of the earth. Like they say, esa chusma. These Dominicans and their hookah and their beer. They influenced my little Mikey. He was never like this. Nah, man. Listen, I think Big, you hit it right on the nose. Like I'm on the Brazilian side, and I've been on my feed. It's all these like "Go Cuba" posts, but it's all like "Go Cuba, fuck the United States." And it's knowing, for example, listening to Mike these last couple of days, now listening to his mom. I contrast that with the shit. I'm like, yo, these people, it's like, we can't keep doing this. Like, yeah. So about you, Mom. Hey, Kiamu. Kiamu. Hold up, y'all hear me? Yo, yeah, we can hear you. Hit that pedal. Hit that pedal again, because you're like, bunch of feedback. You're quiet, and there's a bunch of feedback. Yeah, I kind of hear it too. Hold on 1 second. You have to turn it down a little bit. Whenever you're ready, Mike, let us know. All right. Can you still hear me? Yeah, we can hear you. Listen, I won't. Feedback? No, it's not yours. It was Kiamu. It's good now. Okay. I won't admit that I went to sleep listening to Kiamu last night. Okay. All right. We'll talk about that in a second. Okay, me regresa a mí. Nadie te puede ver la cara. No, doña, a usted nadie la está viendo. Nuestro podcast es completamente audio, entonces no se preocupe de eso. Nadie la va a ver. Si nos ve a nosotros, porque nosotros tenemos la cámara puesta, pero eso no se graba. Eso no se está grabando. Bueno, doña, como estaba comentando, yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en Brasil. Estoy en Río de Janeiro. Sí. Bueno, yo no sé si usted se recuerda de mí. Yo estudié con Cuba en la escuela, en la Arlington, hace ya muchos años. Una amistad ya que va de muchísimos años. Entonces, de repente nos conocimos hace años. Pero yo vine a vivir acá en Río de Janeiro hace unos 10 años. Mi hija nació aquí. Y una de las cosas, sí, estoy viendo aquí todo. Y estaba comentando con los muchachos, es que aquí en Río de Janeiro, en Brasil, de modo general, las personas tienen una visión idealística de Cuba. Sí, porque muchos médicos mandaron muchos médicos para allá. Y en la parte en el norte del Brasil, la mayoría de los médicos que están en los pueblos pequeños son cubanos. Sí. Lo que sucedió, la verdad, es que hace unos años, cuando entró este nuevo gobierno, lo mandó para Cuba. Lo devolvió para Cuba porque no quería tener médicos de un país socialista. Correcto. Fue una grande pena porque muchos de esos pueblos no tenían médicos. Entonces, eso puedo decir que fue una Bueno, fue una pena, pero en Brasil hay buenos médicos. El señor que tenía, no, fue una pena. Pero en tu país, en Brasil, hay buenos médicos también. Entonces, lo que pagaban menos. No, aquí hay muchos médicos. Esa cuestión fue muy complicada. Pero lo que le digo es que le quiero agradecer, porque aquí lo que voy a hacer con esta la conversación es que la voy a publicar, porque existen muchos brasileños que no conocen a un cubano personalmente, no tienen un comunicado directo con un cubano. Entonces, dígame. Dime, usted, continúe. No, es para decir, es que muchos de los brasileños aquí, ellos no tienen contacto con cubanos, y lo que ellos leen sobre Cuba es siempre filtrado. Es bueno y todo eso. Entonces es para agradecerle esa conversación, porque usted está dando un punto de vista muy necesario de alguien que está viendo eso. Sí. ¿Tú sabes el abuso que tienen con esos médicos? Que tienen la dictadura, llegando médicos por todo el mundo
en Brasil, en Venezuela, en todos esos países, en Nicaragua, en Bolivia también mandaron ahora, en Santo Domingo en su momento también mandaron, muchos se quedaron, se desertaron, se quedaron en República Dominicana. ¿Qué pasa? Que con esos médicos es un contrato que hacen con el gobierno, pues mucho dinero, a esos médicos le pagan, sí, es mucho dinero. Yo te voy a explicar claro, esos médicos le pagan $1,000 al mes o $2,000 al mes por cada médico, esos médicos es la dictadura. Ese dinero directamente a una cuenta, dicen, una cuenta del gobierno de la dictadura. Entonces ellos le ponen ese dinero, se lo ponen en una cuenta en Cuba de dólares a pesos cubanos. Sí. ¿Eso? ¿Tú tienes conocimiento de eso? Claro, no, pues yo lo estudié. Lo que estaba pasando mucho aquí es que esos médicos llegaban aquí con mucho conocimiento y muchos de ellos prefirieron quedarse aquí en Brasil en vez de regresar a Cuba. Yo tengo un primo en tu país que es médico. Él se quedó cuando mandaron para atrás para Cuba. Él se quedó porque cuando estaba en un cambio de gobierno, Bolsonaro lo mandó para atrás. ¿Me entiendes? Y ese muchacho, él fue porque esas se ponen en las misiones, llaman misiones humanitarias, que es una mentira. No es ninguna misión, eso es por dinero. Cada país le paga ahí un contrato, todos son médicos. El mundo entero no es gratis. Ellos creen que es gratis, pero no es gratis. Y ese muchacho. Bueno, uno de los grandes escándalos que hubo con el programa Más Médico era que una parte del dinero que era para los médicos, la verdad se lo tenía que devolver también al gobierno cubano. Entonces era el contrato de los médicos. Los más médicos, todo ese dinero lo ponen al gobierno cubano y le dan ellos una tercera parte de su ganancia. Y llegaban a Cuba. Exactamente. No sé, mi amor, yo tengo toda esa información. Yo me puedo de todo, cuando te digo de todo. Y esa gente llegaba a Cuba y se metían semanas y meses llorando para que le dieran su dinero, lo poco que le daban. Porque no que se lo pagan en Cuba y le dan una tarjeta para que ellos pudieran pagar sus gastos más importantes en Brasil. Se lo ponían en una tarjeta. Sí, yo me acuerdo de todo eso. La doña sabe. Cuidadito con hablar, le quitaron el pasaporte. Cuidadito con hablar algo. Tenían que ir entre ellos mismos, que había gente que no eran médicos, que eran militares, y lo hacían pasar como médicos, y no tenían que vigilar a los médicos que estaban trabajando. La doña sabe. Todo eso se fue comprobado, sí. La política todo eso fue comprobado aquí. La política del comunismo de pienso que eso. Todo era para hacer el mundo. Brasil, porque ese trabajo por ellos. A los lugares inaccesibles, ahí mandaban a esos pobres médicos sin un sueldo, sin una buena vida, allá a trabajar a los brasileños del interior que nunca venden una clínica allí. Ese trabajo de la dictadura para que crean lo que eso es bueno. Entonces esos médicos lo metían en el lugar donde, entonces imagínate, un pueblo en Brasil que nunca ha ido un doctor, hay una viejita, 80 años, que nunca ha ido un doctor, y llega un doctor y la atiende. Los cubanos son máximos, la dictadura es lo mejor del mundo. Esa es la política. Siempre para hacerle una imagen al mundo que ellos son los que más se sacrifican. Y es mentira. Por eso muchos médicos dijeron, no nos vamos. Y la mayoría que se fueron son médicos, pero eran militares. ¿Tú sabías eso? Eso sí, después fue comprobado, sí. Es que soy periodista, entonces mucho de lo que yo hago es estudiar, leer. Yo siempre estoy haciendo las preguntas, entonces estoy sabiendo, sí, que también eso fue uno de los escándalos muy grandes, hasta porque hubo también la época de los militares brasileños que estaban en Haití, todo eso. Entonces es como que una... Sí, es un enganche que tiene, es un negocio. Pero no es gratis, mi negro, no es nada gratis. Todo es un negocio que ya se con el gobierno comunista, socialista, porque tienen que ser el gobierno socialista o comunidad izquierda, aunque ellos se venden con su historia. Y ahí mismo le dan. En Brasil hay mucha gente que no vio brasileños, yo los veo, como un grupo que cubanos que fueron a protestar a la embajada cubana, andan todos videos con la foto de Che, que no saben ni quién carajo era el argentino ese, que era un desgraciado que fusiló niños en Cuba, en la cabaña, fusiló niños de 15 y 16 años cuando llegaron ellos de la sierra con su revolución. Y fíjese que se hizo de Che. El Che es un asesino argentino. Que era médico. Ese mito de Che Guevara. Entonces el mito, que él no se fue de Cuba, no podría morir. Porque Che en Cuba él no se el buzo de presidente del Banco Nacional que no sabía ni contar, porque era un asqueroso. Un tipo psicópata que en su país lo votaron porque ya estaba por los problemas de izquierda y su país lo votaron. Entonces hizo de la Sí, es así. Y cuando él vino a Cuba, él vino con su idea de matar gente y mató gente. Él y Ramiro Batey y Raúl Castro
asesinaron a mucha juventud, a las madres en la cabaña, a las madres, en el año llegaron en el 59, en el 60. Todo el que lo diga que no era comunista lo mató, asesinaron. Y fíjese que Che no le convenía, le dijo, no me cuadra, y lo mandó para Bolivia. Che iba a liberar a todos los Andes y por todos lados el comunismo. Y ahí fue donde encontraron la CIA y lo mató. Mandado por Fidel, porque ese tipo es un cínico. ¿Tú me entiendes? Porque para encontrar a Che nada más tiene que ser información que saliera de Cuba. ¿Tú me entiendes? Y él lo entregó para salir del Che porque Che le molestaba. Como le prestaba todo que le molestó, lo mandó a matar. Esa es la historia de mi padre. No, por lo que yo entiendo de la historia, si es por entender algo, es que después de los primeros 5 años después de la revolución, Fidel había mandado a matar casi todos los grandes militares que lo acompañaron en la revolución. No, y de ellos también. Toda la gente de Batista, y muchos de ellos que eran negros también. Que los nos mandó a matar, dijo que se fueron muchas personas que él vio que no estaban, que la gente no quería comunismo. Él dijo que iba a hacer en Cuba un sistema demócrata y nada de comunismo. Engañó al pueblo, engañó a todo el mundo. Se dieron cuenta de lo que fue la tierra, porque eran universitarios, eran ignorantes. Lo que siempre me han contado eso mismo, que ese primer año él había prometido mucho, y entonces cuando llegó, pasó un año, o sea, en 1960, ya él cambió comunista. todo. Se declaró comunista, entonces vinieron los problemas de lo que fueron con la sierra, de lo que se declararon el movimiento 26 de julio, eran estudiantes de la universidad, que estaban en la universidad, y ya nos metió en la guerra esa con Batista. Y esa gente se bajaron, porque no tiró ni un tiro. Hablaban un libro, haciendo un diario, y una cachimba en la boca, y con una palamadita. Él el que más fotos tiene, él hizo un reality show en la Sierra Maestra. Porque no estaba con nadie, no tenía ni un tiro, ni un arañazo. Y todo el que estaba alrededor de él se murió, lo mataron, tiene un tiro con un pie, pero no tiene ni un arañazo. Fue preso 2 veces y Batista nos hizo el mal favor de dejarlo libre. ¿Me entiendes? Porque si Batista lo hubiera matado, no íbamos a pasar los cubanos por lo que estamos pasando. El tipo es malo. Bueno, como la historia es. Mira, si Batista hubiese. Bueno, ellos son de gallego. El papá de él vino a pelear contra Cuba. El papá de él vino a pelear contra Cuba cuando la guerra de independencia, y el papá vino con el ejército militar de España. Y se frustró porque llegó a Galicia, la gente la novia, y lo vimos el ejército y vino a Cuba. Y vino para Cuba por gente. Pero con la doña no se discute porque la doña conoce su historia. Eso le digo que con usted no se discute porque usted sabe de lo que usted habla, porque todo eso es... No, porque hay mucha gente que dice que saben de Cuba, pero poco saben. Pasionales, y se dependen de pasión. No, yo no soy pasional. Yo soy muy racional porque yo te voy a decir, cuando él llegó metió mucha mentira. Se fajó, se metió en la educación porque yo tengo que hacer esa propaganda, porque el comunismo es igualdad, todos somos iguales, esto es mentira. Eso es mentira, pero bueno, eso es lo que vendió. Y entonces quitó las propiedades, quitó los negocios, quitó la casa. Si tú tienes un edificio que es tuyo, tienes rentado 20 apartamentos, te quitó los apartamentos para el pueblo. Todo eso son mentiras. Esos apartamentos se los dio a la gente que le dio la gana. Y las mismas gente marginales siguen viviendo en el mismo hueco donde él encontró 62 años. ¿Me entiendes? Y para darte un apartamento tienes que ir a la zafra, tienes que hacer la voluntaria, tienes que decir viva Fidel, patria o muerte. Yo soy comunista. Entonces, si te entiendes que tú te la ganas, te dan la casa. Hasta que el día que te portes más te la quitan. Porque lo han hecho. Como usted dijo un poco antes, que nada es gratis. Nada es gratis, nada es gratis. Es mentira. Todo te lo sacan de los pulmones. Nada. Tú sabes, unos niños con 11 años, ese bárbaro, los manda a trabajar al campo. A todos los estudiantes de 11 años, de los 11 años, ahora no, porque ahora las cosas se pusieron frías y lo acusaron de abuso infantil. La organización de los niños se metió en Cuba y él tuvo que quitar eso. Eliminó todas las escuelas al campo. Porque se vio obligado. Porque se metió en ¿cómo se llama eso? La organización de los niños. De la Organización Internacional de Trabajo Infantil. Se metió en Cuba y él tuvo que hacerse todas las escuelas al campo. Porque están vacías esos lugares. Y terminó con eso. Pero me pudo controlar todo. Estuvo a toda la juventud cubana, toda la juventud de la isla de Cuba. Cada mes de septiembre cerraba todas las escuelas 45 días al campo. Y después inventó la escuela al campo. Mi hermana, la más chiquita, que vive en Michigan, estuvo en una escuela al campo becada. Por la mañana estudiaba y por la noche y por la tarde trabajaba en el campo. O por la mañana trabajaba en el campo y por la noche y en la tarde estudiaba. Eso no es esclavitud. Cuadrati. Mire, tú estás pagando tu con eso. Me escucha, mi negro, ¿eh?
Sí, no, le estoy escuchando. Todo lo que la señora está diciendo para mí es, le digo, voy a admitir algo que escuchándola a usted, su pasión, son 40 años que usted salió de su tierra. 41. 41 años que salió de su tierra. Gracias a Dios todo está, tiene su hijo, su salud, está bien. Gracias. Pero aún escucho una pasión, un fuego dentro de usted, un cariño por su pueblo que no ha cambiado en todos esos años. Lo que yo he llorado, lo que yo lloré domingo, cuando me llaman de mi país, porque tengo familia en Cuba, tengo sobrinas, tengo toda mi familia en Cuba. Y yo me mantengo constantemente. ¿Qué es la cosa que qué es lo que usted más se recuerda de Cuba? Vamos a suponer, usted salió de allá, ¿qué es lo que le dice a usted? Mira, Cuba, esto para mí es Cuba. ¿El qué? Todo. Yo me acuerdo de todo. Yo no soy cubano como amnesia, que tiene 3 años, aprenden inglés y no se acuerdan de nada. Yo me acuerdo de todo. Yo hablo con mi familia, cuando me hablaron el domingo, antes de que quitaran el internet, otra cosa, quitaron el internet y quitaron la luz. Usted nunca volvió para Cuba, usted nunca regresó. Hasta que Cuba no cambie, yo le digo, yo no regreso. Si mañana usted regresa para Cuba, ¿qué es lo primero que usted hace llegando a Cuba? Lo primero que usted hace. Lo primero que hago es la tumba de mi madre, que no me pude enterrar cuando murió hace 2 años. ¿Verdad? Eso me duele escuchar eso. Escuchar a ustedes hablar de eso me duele en el corazón, porque ni un hijo, ya perder su madre es difícil, pero ningún hijo debería hacer esa oportunidad y de decir el último adiós a un padre. Gracias a Dios y la Virgen y todo lo que me acompaña. La pude ver 2 veces, Estados Unidos vino una vez, mi hermana la trajo la otra vez, y la pude ver, estuvo conmigo aquí en mi casa y compartimos, ya he hecho mi viaje allá para ganar este país, porque en Boston mucho frío, ¿ves? Pero por lo menos sí, Boston es. Sí, esto es nieve, nada más, tú sabes. Y entonces yo dije, bueno, por lo menos tuve la satisfacción de ver a mi madre, ¿tú me entiendes? Pero la abuelita que fue la que me crió a mí, creo que el año 2005, y fue una gran mujer, y yo no pude verla. Y negarme el trabajo, fui a la embajada esa que tienen ellos, la oficina de intereses, y me dijo que yo era la persona a entrar a mi país, a mi tierra, y yo llevo a la República Dominicana, que yo voy a apuntar a la rata como un traída. O sea, a mi país no me dejan entrar. ¿Cómo tú crees? ¿Cómo me entiendes? Eso, la verdad, no consigo imaginar eso. Por ejemplo, si mañana yo quiero ir para Santo Domingo, compro un pasaje, tengo mi pasaporte. Que tú no puedes entrar. Eso no lo imagino. Entonces, la gente como si usted no tuviese su tierra donde usted viene, sus raíces. Tú naciste, ahí tú naciste. Con cada una dictadura. Y entra y que se le caen los médicos de Brasil. Son 8 años sin poder entrar a Cuba. 8 años sin poder entrar a Cuba, a veces lo dejan entrar. Después de 60, no pueden entrar por 8 años. Es un abuso. Cada cual tiene derecho a elegir vivir donde le dé la gana. Somos libres. Y estamos en este mundo de paso. ¿Cómo tú me vas a dar a mí hacer lo que tú quieras que yo haga? Porque tú quieres, porque tú no eres el dueño de Cuba, no eres el dueño de mí. ¿Tú me entiendes? Era un tipo que te pusieron ahí para el país, no hay elecciones libres. Cuba es un desastre. Y yo sí, mira, que los cubanos teníamos el problema de que los cubanos no se tiran para la calle, los cubanos, yo no sé qué les pasa, los cubanos es cobarde, y cubanos no tiene que pasar. Yo todos los días del mundo con mi gente hablamos lo mismo que le pasó. Ellos no están preparados para esto, están desmintiendo. Dicen que los que no se tiraron la gente a la calle, que fueron pagados por los Miami, que fuimos pagados por la gente de aquí de Estados Unidos. Son 2 millones de cubanos en la calle. 2 millones de cubanos el domingo 11 de julio 2021 en la calle. Y están en la calle todavía. No han entrado. Bueno, si es por entender un poco de la política, si es para nosotros ver el futuro de aquí a 10 años, yo creo que este momento en la historia va a ser ese momento que es como histórico, el que da el empujón, para que estamos aquí ahora mismo, yo no sé si ustedes ven mi noticia, si no voy a dar unos canales, apunten estos canales que les voy a dar para que no les metan más mentiras. Busquen un canal en YouTube. Otaola. Díganos los canales para saber. Busquen en YouTube Otaola, así como se lo estoy diciendo, cubanos por el mundo. Busquen estos canales que les voy a dar. Para que se instruyan y no se dejen mentiras. Cubanos por el mundo. YouTube. Busquen esos canales. Cubano por el mundo, bien. Busquen el que sea Ávila. Ok. Busquen Otaola, que es el que fue el que revolucionó a que todos los artistas tuvieran que salir del closet y decir abajo la dictadura y decir todo y todos tuvieron que decir que eran comunistas. Ese señor, hace 3 años, fue que ha traído todo esto que ha pasado en Cuba, lo hizo Otaola. Porque denunció todos los doble moral que
venían aquí a coger dinero y llegaban a Cuba y eran comunistas. Eso lo terminó ese muchacho. Y gracias a él, el cubano despertó. Y esta ola que hay ahora mismo anticomunista, que se ha despertado otra vez con los cubanos, fue el que lo hizo. Ahora mismo estamos en la Casa Blanca. ¿Usted no ha visto las noticias? Hoy no he visto mucho de noticias, no, hoy no. Esta semana sí, pero hoy no he visto casi nada. Los cubanos de Miami, de New Jersey, de todos los Estados Unidos, están desde el martes. Porque tienen que escucharnos, porque los demócratas y los republicanos se metieron todo este tiempo, que el día que el pueblo cubano se fuera a la calle, ellos no iban a apoyar y no iban a dejar solo. Y Biden está calladito. ¿Sí? Entonces estamos ahora... Esa parte no, todavía no la entendí, el por qué el Biden se ha quedado tan callado. Porque tú sabes que ellos tienden a ser complices. Ellos tienden a ser izquierdosos. Tú no viste Plan Madre como él lo apoyó y acabó con el país. Él lo apoyó. Fuera por si él está en el poder, porque el movimiento de Plan Madre lo ayudó muchísimo para que él estuviera donde él está. ¿Tú me entiendes? Y está hecho ahí. Ahora mismo las páginas de Plan Madre la bloquearon porque tuvieron el honor de decir que todo lo que pasaba en Cuba por culpa de los cubanos en Miami. Oye, por el bloqueo. Y le caímos en esa página y la tuvieron que cerrar. Okay. La tuvieron que cerrar. Sí, lo teníamos ya. Ahora, dime. Le tengo una última pregunta. Vamos a ser un poco optimistas. Sí, dime. Porque hemos hablado de muchas cosas pesadas, pero vamos a ser un poco optimistas. Mañana cae el gobierno. Sí, mañana cayó el gobierno, no hay más gobierno socialista, comunista. No hay más dictadura, hay más No hay más dictadura, los Castro se fueron todos, sus aliados se fueron todos. Mañana es un Cuba nuevo. ¿Qué es lo que la doña dice para Cuba mañana? Lo primero que hay que hacer, su visión. Correcto, buscar la Constitución del 40, que es la constitución más limpia que tenemos. La Constitución del 40 y hacer un gobierno de emergencia y hacer elecciones libres. Hay muchos cubanos buenos. Okay. Hacer elecciones libres y hacer un congreso y cubanos inteligentes, no tiene talento, cubanos que está amarrado de que no somos brutos. ¿Tú me entiendes? Y una libertad. ¿Cómo se sentiría entonces la señora mañana llegando a Cuba para votar para un nuevo gobierno? ¿Cómo sería esa sensación para usted? Una felicidad inmensa. Pero no duermo, soy la primera en la urna ahí con mi tarjeta, con mi boleta. Venga. O quien sea. Si no, llega ya lista con su banderita para votar. Claro, papi. Si no sirve, no lo votamos. Y buscamos. Así mismo, ¿por qué se ríe? No, me da una felicidad escuchándola a usted pensando en ese sentimiento. Después llegué a Cuba, estoy votando para mi presidente, para mi futuro, para mi país. Y en los 4 años el tipo no sirve. Anda, achando, váyase. Mire el otro, Nes. Por lo menos tiene la opción de escoger un nuevo presidente. Es el derecho de lo ponemos nosotros y se pagan con nuestros taxis. La dictadura se coge el dinero y lo mandó aquí. El que produce el pueblo de turismo se lo coge todo y el pueblo no ve nada. Limosna. Hay gente en Cuba que nunca ha comido carne de res, nunca se han comido un marisco. ¿Qué es eso? Bueno, el periodo especial del 90 al 93 y hacían picadillos sin res. Yo tengo un muchacho sobrino, para esto de aquí porque ese se va a hablar más que yo de Cuba hace poco, yo le digo a mi sobrino. Ese muchacho me dice, tía, yo nunca he comido carne de res, yo comí carne de res cuando llegué a Miami. Oh, Dios mío. Digo, ¿cómo así? Se me sigue. Oh, Dios mío. ¿Y cómo así? Y no, a mí no me gusta el marisco porque yo nunca he comido marisco y no es el solo. Oh, Dios mío. Lo que pasa es que el cubano ahora, muchos van a perder el miedo con esto que pasó el domingo. Y hay muchos cubanos, ahí mismo tú los puedes avisar. Ya yo no tengo miedo a hablar, porque no me importa que no me dejen entrar a Cuba, porque otra cosa, usted parar una televisión a hablar y no te dejan entrar a Cuba. Pero en algún momento en su vida usted tuvo miedo. No, yo sé que usted no tuvo miedo Nunca. Pero yo sé que usted nunca tuvo miedo al salir de Cuba para una vida nueva en Estados Unidos. Eso usted no tuvo miedo. Pero esa cuestión política, miedo político, como que quien dice, el cubano se fue para Estados Unidos, pero tal vez usted nunca tuvo ese miedo, esa paranoia, esa restricción de pensar nunca. No, porque tú sabes lo que me pasa a mí. Yo voy a explicarte lo que me pasó a mí. Yo vi muchas cosas, porque yo estaba en una de las mejores escuelas. Yo vi muchas cosas que no me gustaban desde niña. Yo vi la diferencia entre la hija de María Teresa Núñez Jiménez, el nombre y apellido. Yo estoy en la libertad, una de las mejores escuelas.
Y yo veía la diferencia entre esa niña y yo. Entonces, la diferencia que vinieron a buscar unos carros con negros, porque el papá era el mejor científico de Cuba, de José Antonio Núñez Jiménez. Yo vi mucha diferencia. Yo viví un barrio privilegiado, yo veía mucha diferencia. Hay cosas que no puedo decir porque tengo familia en Cuba y no quiero perjudicar. Yo viví mucha diferencia. Y dije, no, esto no es para mí. Y yo le decía, bueno, yo tenía que me puedo ir a país, me voy, ¿eh? Y no, tú sacaste eso, Miguel, yo sé lo que te estoy hablando. Y así mismo fue. Porque son muchas cosas que uno ve. Y entonces ahora mismo el racismo, porque en la escuela tú veías la diferencia. Tú te das cuenta, aquí se lo cae, ¿ya? Aquí se hace loco, aquí baja la cabeza, aquí dice, no, eso no es así, no es tu mente, no, porque tú tienes problemas que tú estás viendo lo que no es, te esa historia, ¿eh? Pero está ahí. Si yo te pongo en el mismo punto que tú, porque yo no puedo llegar donde tú llegas. No, y tú y yo no, así no es. Y hay muchas cosas. Si tú te das la gana de ver con los juguetes, 6 días de los reyes en el mundo entero. Pues lo quitó. Mi mamá, la pobre, que en paz descanse, tenía que estar desesperada para conseguirme una jodida muñeca. ¿Eh? A veces cansada, ¿eh? Viendo una cola para comprar una. Me parte el corazón escuchándola. ¿Tú me entiendes? Y entonces, ¿qué necesidad de un niño? Porque en Santo Domingo sí, vamos a poner un ejemplo. El tío Reyes vende aguacate, vende limón y tu juguete va, ¿eh? ¿Entiendes? Y si no puede, te puede conseguir, si no puede conseguir la bicicleta, se puede conseguir que son los patines. No mucha. Pero Cuba no hay. Y después quitó. Niños que nunca se han puesto un par. Bueno, No, hombre, no. Yo lo primeramente le quiero agradecer su tiempo. Yo admito que durante muchos años, le digo algo aquí a usted y no quiero que usted se incomode conmigo, no, hombre, entre usted y yo. En mi juventud, yo andaba en la calle con un poloché de Che Guevara. Se lo digo, se lo admito aquí, pero no se lo diga a nadie. Hay cubanos que tenían que estar, no, espérate, no, porque tenés ignorancia. No se ve la ignorancia. No, eso es ignorancia. Eso era ignorancia de la juventud. Eso de mi parte era ignorancia por no entender el contexto mayor que era el Che Guevara, pero andaba. Espérate, tú, te voy a explicar, en tu país, en la UAS, la juventud tenía una historia como una tendencia socialista. Y se comía el sueño aquel del socialismo, de igualdad, y que Cuba, y que Cuba lo máximo. Muchos estudiantes de la universidad pueden estar tus padres incluidos, porque tú eres muy joven y tú. Así que aquí no. Pero muchos de mi época tenían el sueño romántico de Comunismo y de Che Guevara, porque te lo vendieron como que era el final. Y la foto, y la gorra, y la foto, y la gorra. Hoy por hoy, se está quitando la foto de Che del brazo. Así que te lo puedo culpar. Por ahí anda uno que lo tenía en el pie, en la mano, en el brazo, y se pone una cantidad de cosas encima para tapárselo en Miami. Y ahora nadie lo hace, que te lo pueden borrar. No te puedes culpar porque fue lo que te vendieron. Tú no puedes culpar a los niños. Si yo que me estaba bicicleta me decían que el comunismo seremos como el Che, yo lo tenía que decir cuando estaba en la escuela. ¿Sabes? No se puede culpar. Cuando tú estás en la escuela, a los 5 años, las maestras te enseñan un lema, mira cómo te voy a decir. Pionero por el comunismo, seremos como el Che. O sea, el Che era un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo. Y todo el mundo era Che por la mañana, Che por la noche, Che por el día, era ahí. Y la gente se va a Che, y se quitaban el Che de los hombres. Había uno por ahí que decía Chucho del Chucho, que estuvo en Brasil, que se hizo una influencia bueno. Chucho, la gente lo que le gritaban porque lo tenía pintado en el pie. A la forma Miami dice que tú se hizo una cosa en el pie ahí, y la gente le dice, Chucho, no hable, que tú eres comunista, que tenía el Che pintado en el pie. Él está ahora en las redes sociales. Chucho del Chucho, búsquenlo. Y él tenía muchas mentiras. Se llama así Chucho del Chucho, de unas trenzas. Búsquenlo. Porque él vivió en Brasil. Y él se hizo famoso en Brasil. Chucho, ¿verdad? Ajá. Él se hizo famoso en Brasil y él fue a la embajada de Brasil a hacer una protesta y tuvo que salir corriendo. Los vieron como 100 brasileños con la foto de Che. Un grupo comunista. No, se lo digo en el sentido de agradecerle este momento, porque como había mencionado en el inicio, nosotros que somos caribeños, dominicanos, tenemos esa conexión con Cuba, pero no entendemos Cuba como cubanos. Esa es una historia lejos. Es muy triste. Entonces, es una historia triste y a escucharla de usted es importante. Sí, y te digo algo, y no te culpes, porque hay muchos cubanos que todavía, hasta los otros días, creían en el Che. Hasta que llegaron aquí y se dieron cuenta que tú
mentira. Pero hay muchos que tienen el Che, hay artistas famosos que tenían el Che pintado. Hubo uno que fue a Italia y se puso la camiseta de Che, después vino para Miami y le sacaron el video, porque con la tecnología no se puede inventar. Y le sacaron el video y él, como te digo, él se sintió mal porque él en aquel momento era un chamaco y no tenía el conocimiento. Entonces, que ya la gente, nadie tiene derecho, aquí nadie tiene derecho a, ¿cómo te digo? A mutilar a nadie ni a criticarlo. A mí tú me pasas la pregunta que tú quieras, que yo trato de dar respuesta, y si no tengo respuesta, pregunto. Yo no tengo problema con eso. Pero intelectualmente, chévere, así mismo. No tengo miedo a hablar, de preguntar lo que tú quieras, que yo te voy a contestar de la mejor manera. Y si no se te digo, pues tampoco voy a disparate. Porque eso no es bueno. Yo te puedo hablar de 3 horas de Cuba y te voy a decir las cosas buenas que tiene Cuba. Tú sabes que el cubano es muy hospitalario. En Cuba, ¿ves? Sí. No sé por la necesidad, lo que sea, pero tiene mucho dolor, tiene mucho resentimiento. Y el cubano no se ama como antes porque está pendiente a ver a quién le pueden engañar, porque el sistema lo obligó a engañar, a robar, a hacer cosas que no quieren hacer. Como tú crees que un médico, tú lo vas a poner a trabajar en un restaurante. Eso es lógico, ¿eh? Seguro. Que tú te quemar la pestaña para ser abogado y tú te la manejando un taxi. Porque vas a ganar más dinero ahí que en su posesión. Ah, no, así no. Robándole la dignidad. Exactamente, robándole la dignidad a las personas. Sí, y ese es el problema. Pero por lo demás, si Cuba tiene un cambio, la primera que se va a Cuba soy yo a poner mi granito de arena, porque mi país se lo merece. Una tierra muy linda, de gente muy buena. Las playas, la naturaleza es bella. Y el cubano es una gente que le gusta mucho guarachar. Nosotros somos alegres por naturaleza. Bastante. Y entonces, bueno, el abuelo mío, doña, él jugó pelota allá, él jugó béisbol profesional en Dominicana. Y él jugó en Cuba por unos años, al fin de los 1920. Y él aprendió a bailar son y tap dance. No, pero tu país hay un lugar que se llama, creo que es no recuerdo bien la calle, que todavía bailan son los domingos. Sí, el monumento, el Bonje se llama. Sí. Los domingos bailan son, ahí todos los domingos hacen un festival de son. Y esa gente, sí. No, y también Trujillo le gustaba el son. Trujillo le gustaba el son. Bastante. Y bueno, mi familia materna es de Baní, son manilejos. Bueno, ahí tu familia materna. Tenemos a Máximo Gómez, un dominicano que mientras vida tengamos, le tengo que agradecerle. Porque tuvo el honor de guiar a sus 100 esclavos para que se unieran a la guerra de independencia contra los españoles. Ese dominicano se llama Máximo Gómez Panilejo. Cuando yo vivía en Santo Domingo, yo vivía casi esquina con la avenida Máximo Gómez en Santo Domingo. Entonces esa historia la viví estudiando sobre el Máximo. Es que por eso que digo que tenemos una historia cubana-dominicana que se unen mucho. Pero es importante para nosotros entender la historia de Cuba, no meramente como una historia lejana, como algo que pero sino unos hermanos que están pasando por algo complicado y difícil y muy difícil. Para auxiliar al cubano tenemos que entender lo que está pasando en Cuba. No meramente hablar, pero entender. Es una doctrina, se llama doctrina comunista. El cubano ahora es que está hablando. El cubano no hablaba más de Cuba. Tú en Cuba, como tú dijiste, yo no un taxista. ¿Cómo es esto? No, hay no menos. No, porque no tienen miedo a hablar, porque tienen miedo a hablar. Porque saben quién tú eres. Mira tú qué doctrina esta. Y si se entera de que lo pueden botar de trabajo, lo pueden meter preso. Eso es problemas de gobierno. Sí, mire, así, doña, como usted mencionó anteriormente, que disculpe que le interrumpa, pero ahora me recordé, usted mencionó que en Cuba que existe como esa desconfianza, porque el sistema ha creado esa desconfianza, que todo el mundo puede ser, como dicen, un chivato. Bueno, no, chivato, sí, como ustedes le llaman, sí. Pero y la Dominicana, cada cuadra hay una vieja, hay una vieja que la dueña de la jefa que se llama Comité de Defensa de la Revolución. Esa señora es la de vigilar que mira tu casa, sale siempre con un paquete, sale con un paquete, si tú no estás trabajando, si tienes dinero, si viste bien, de dónde tú lo sacas, y te hacen un informe, y te van a visitar, y te investigan, qué tú haces, no sacas qué. Eso es Cuba. Eso es Cuba. Hay que ser un sistema que cada cubano se vigila. Tú no ves a brigadas que mandaban para Brasil. Esa gente, los pobres, no sabían ni quién era quién, porque hay como y mire
que eso viene también con nosotros, es como el otro extremo, donde fue un dictador derechista, o sea, que creó esas mismas condiciones donde había desconfianza y engaño y fraude. Sí. Y mira el extremo opuesto, izquierdista. Trujillo tuvo la virtud que Trujillo vino. ¿Tú me entiendes? Pero nosotros estamos todavía atacados, vamos a ver qué pasa, porque si este país sigue en silencio, vamos a ver qué pasa, estamos en ascuas. Porque ahora mismo con esta gente en la calle, la gente no va a coger la casa, la juventud que es la que hace los cambios un poco. La juventud está dispuesta a morir, ¿tú me entiendes? Eso me preocupa. Ahora mismo. La juventud no está dispuesta a echar para atrás, ¿tú me entiendes? Los grandes cambios los hace la juventud, que son las sangres calientes. ¿Me explico? Y esto ahora mismo está feo. A mis hijos yo los voy a dejar ya. Está bueno. All right, thanks, Bob. Bueno, doña, quería primero agradecerle su tiempo, su energía. Gracias. Usted ha sido para nosotros una inspiración, escuchándola a usted, nosotros como los jóvenes, que mañana seremos los futuros líderes. Gracias. Necesitamos escuchar a personas como usted que ha pasado por eso y su historia es todavía válida para nosotros. Entonces,